Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Juan Pablo Molina Jiménez. Soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica y en esta ocasión les estaré sustentando la fase número 3 del curso de Electrónica de Potencia, que corresponde al diseño de la etapa de potencia del inversor SPWM. ¿Sí? La primera parte de esta fase trata del análisis de las señales de entrada y salida del driver manejador. Aquí en la tabla 1 podemos observar los parámetros de diseño versus los parámetros simulados, los cuales fueron obtenidos en la fase anterior. Aquí en la figura 1 podemos observar el datasheet del transistor MOSFET tipo N, IRFZ44N, el cual tiene un voltaje mínimo de operación de 2 voltios y un voltaje máximo de 4 voltios, cual significa que este es el voltaje mínimo para que entre en funcionamiento, y un voltaje inferior a este, pues el transistor estaría apagado. ¿Sí? Aquí en la figura 2 podemos observar el esquema que representa la etapa del driver manejador. Tenemos el primer driver y aquí para el segundo driver. Aquí tenemos un osciloscopio para las entradas de los drivers y un osciloscopio para la salida de los drivers. Bueno, aquí en la figura 3 presentamos los niveles de voltaje, ¿sí? O las señales que tenemos para las entradas del primer driver, en este caso la señal amarilla y azul, y para el segundo driver las señales de entrada para el segundo driver, que corresponde a la roja y verde. ¿Sí? Aquí en la figura 4, de manera similar, presentamos en la señal amarilla y la señal azul las salidas del primer driver, y la señal roja y verde las salidas para el segundo driver. Como podemos observar, tiene una amplitud de 9.5 voltios y una amplitud de pulso bajo de 10 voltios. ¿Sí? Para la señal en pulso bajo. Bien, bueno, aquí tenemos la consignación de los datos. En la segunda etapa tenemos la segunda parte que corresponde al cálculo de diseño del filtro pasabajas de primer orden. Para ello aplicamos la ecuación para la frecuencia de corte mínima, ¿sí? Que es igual a 10 por la frecuencia de la señal senoidal, lo cual nos da un valor de 597 Hz. Para la frecuencia de corte máxima, ¿sí? Tenemos que esta es igual a la frecuencia de la señal triangular dividido entre 10, y lo cual nos da un valor de 78.1 Hz. Para la frecuencia de corte promedio, agarramos la frecuencia de corte mínimo más la frecuencia de corte máximo y lo dividimos entre 2, lo cual nos da un valor de 337.55 Hz. Ahora con esto también tenemos que la frecuencia de corte promedio la podemos calcular eh, utilizando la fórmula que se muestra: 1 sobre 2pi por la raíz de la inductancia por la capacitancia. Entonces, suponiendo un condensador de 220 microfaradios, obtenemos, reemplazando, ¿sí? Despejando el valor del inductor, esto nos quedaría que eso es igual a 1.02 milihenries. Y nuevamente aquí tenemos los datos asignados para el filtro pasabajos. En la parte 3 tenemos el cálculo del diseño del transformador. Para ello aplicamos la siguiente fórmula, que LP es igual a BP sobre BS al cuadrado por LS, donde BP es el voltaje primario de, del transformador, voltaje BS que corresponde al voltaje secundario, el LS que corresponde a la impedancia en el bobinado de salida del transformador, y LP que es la impedancia en el bobinado de la entrada del transformador. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar en la figura 5 el puente H que se ha construido, el cual tiene su salida, donde su salida tiene un voltaje de 10 voltios, que será el que alimenta el lado primario del transformador. Entonces aquí podemos observar que el voltaje pico es de 5.05 voltios, ya proveniente directamente desde el puente H. Entonces aquí LP, aplicando la ecuación anterior, ¿sí? Nos quedaría que sería 5.05 voltios, ¿sí? Que es el voltaje pico, y dividido entre 100 voltios, ¿sí? Y esto nos daría un valor de LP igual a 0.3 milihenries. Aquí en la parte 4 tenemos el circuito diseñado, en la cual se presenta la etapa de los drivers, ¿sí? La etapa del puente H, y aquí la etapa del filtro pasabajas. Aquí en la figura 7 podemos observar
las señales que se obtienen a partir del puente H. Vemos que estas dos señales serán las que van a alimentar al transformador, ¿sí? Asimismo, podemos notar de que estas señales tienen alto ruido, y esto es porque no han pasado todavía por el filtro pasabajo, el cual, pues al ser un filtro, es el que se va a encargar de quitar las frecuencias no deseadas y dejar solamente la señal pura. Aquí en la figura 8 ya tenemos la señal resultante ya pasada directamente a través de la que resulta de todo el diseño del circuito. Entonces vemos que esta señal ha sido amplificada a través del transformador, ¿sí? Y filtrada mientras el filtro pasa abajo. Esta señal presenta un voltaje pico de 120.75 voltios y un periodo de 16.67 milisegundos. Entonces con este valor del periodo podemos calcular la frecuencia de la señal, ¿sí? Aplicando la frecuencia igual a 1 sobre el periodo, lo cual nos quedaría una frecuencia de 59.98 Hz, ¿sí? Una aproximada a 60 Hz, ¿sí? Aquí en la quinta parte tenemos el control de lectura de los artículos de la unidad 3, ¿sí? En el cual se había solicitado desarrollar un cuadro paralelo donde se realiza la comparación entre las características, ventajas y desventajas de los sistemas de energía fotovoltaico on-grid, off-grid y los híbridos. De forma resumida, podemos decir que los on-grid, ¿sí?, corresponden a los sistemas fotovoltaicos que se conectan directamente a la red eléctrica y permiten que esta energía solar fotovoltaica sea utilizada en la red domiciliaria o en los negocios. Aquí en los off-grid son completamente independientes de la red eléctrica, ¿sí?, por lo que requiere del uso de baterías para el almacenamiento de la energía. Mientras que los híbridos son sistemas fotovoltaicos, ¿sí?, que integran los dos tipos de sistemas anteriormente mencionados. Tienen un banco de batería y también son conectados a la red eléctrica o toma domiciliaria, ¿sí? Bueno, con esto continuamos en la sustentación de esta actividad. Muchas gracias por su atención prestada.